Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Olmeda La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar acerca de una glándula que produce algunas hormonas, ¿sí?, que hacen que todo en el cuerpo se mantenga estable o todo se descomponga, la tiroides. Probablemente si escucharon el intro de este programa, la publicidad, escucharon la voz de la invitada de hoy. Nuestra invitada es una endocrinóloga, es decir, un médico especialista en el manejo de hormonas. Y viene con nosotros, está con nosotros, viene desde la Ciudad de México. ¿Sí? Ella trabaja por allá y pues hizo el favor de aprovechar que está por aquí a visitar nuestros estudios para grabar con nosotros y hablar acerca de la tiroides, sus enfermedades y su tratamiento. Gwendolyn, buenas noches, te dejo para que te presentes con nuestro público, quién eres, de dónde vienes, qué estudiaste, de qué ciudad eres. Pues, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ahorita estoy en el Estado de México, soy oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz. Soy una egresada muy orgullosa de la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán, e hice mi especialidad en Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara. Bienvenida, Gwendolyn. Gracias. Por supuesto, el anfitrión del programa, nuestro buen amigo, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches. Muy buenas noches y buenos días para los radioescuchas del Núcleo Radio Mina que nos estarán escuchando este sábado. Un grato placer contar con una especialista de renombre como es la doctora Gwendolyn Langiolino Rodríguez Tamariz. Como se acaba de presentar, ella es especialista en endocrinología, una enfermedad que se encarga de las glándulas. Las glándulas son esas partes del cuerpo que producen hormonas y eso a la vez una alteración de esta acarrea enfermedades y de lo que vamos a hablar es de mucha importancia, hablar de las glándulas tiroides. Yo les pido que no le cambien, que se queden con nosotros porque es un tema muy interesante. Nuestro equipo de psicólogos, Marco Antonio León Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto estar aquí. Rosario Huerta Mijangos, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Pues bueno, siempre es importante empezar definiendo de qué vamos a hablar. Estábamos adelantando que íbamos a hablar de la tiroides. ¿Nos podrías decir, Wendo, qué es la tiroides? Bueno, la tiroides, digamos que es la segunda glándula en mando con respecto a todas las funciones de nuestro cuerpo. La primera es la hipófisis, pero la siguiente, incluso en el orden de ubicación anatómica, se encuentra en el cuello, y esa tiroides se encarga de producir hormonas tiroideas, válgase la redundancia, T4 en su mayoría. En un 99% produce esa hormona que se llama T4 y en un 1 o 2% una hormona que se llama T3. Y esas hormonas se encargan de mediar el metabolismo de todo el cuerpo, las funciones desde el pensamiento, desde cómo fluye nuestra memoria, hasta el latido del corazón, el ayudar a impulsar una buena frecuencia cardíaca, que nuestra digestión sea buena, que nuestra sangre tenga una buena cantidad de hemoglobina o que no tengamos anemia, que tengamos un buen recambio en la piel, en el cabello, en las uñas. En todo eso nos sirve la tiroides. Ahora bien, ¿qué son las hormonas tiroideas? Aparte, ¿qué función tienen? Bueno, como ya le mencionaba, nos facilitan el metabolismo y hacen que el cuerpo, digámoslo en sentido metafórico, sea como nuestra pequeña caja de velocidades. Si las hormonas están muy aumentadas, el organismo va a ir en cuanto al metabolismo de forma más rápida. Si las hormonas tiroides están disminuidas, entonces el metabolismo irá más lento. O sea, el metabolismo es la quema de calorías de nuestro cuerpo, en pocas palabras. De todo el organismo. Entonces el corazón puede ir mucho más rápido, pero también se pueden quemar grasas más rápido y el paciente puede estar perdiendo peso.
Pero también las uñas pueden estar muy quebradizas o no crecer. O el organismo estar con una digestión tan acelerada que el paciente ni bien come y ya necesita ir al baño rápidamente. O que el paciente empiece a retener líquidos, todo lo contrario. Y que vaya caminando y que se sienta pesado y que quiera decir algo y las palabras no llegan a su mente y que empiece a retener líquidos. Es decir, todo lo contrario a lo más rápido. En eso consiste. Doctora, ¿cuáles serían las enfermedades más frecuentes de la tiroides? Bueno, podríamos clasificarlas en dos tipos. En enfermedades por función y en enfermedades por forma. Las enfermedades por función serían el exceso de hormonas tiroideas, o sea, hipertiroidismo, y también tenemos la falta de función o la poca función, que sería el hipotiroidismo. Pero por forma también tenemos algunas alteraciones, por ejemplo, los bocios o los nódulos. Bocio es un crecimiento. Un crecimiento nada más. De la glándula, De se la hace más glándula. grandote y la gente Sí. tiene el cuello muy grande, muy Así es. saltado. Y nódulos Engrosado. son ciertos tumorcitos que se sienten, ciertas bolitas, tumoraciones que se sienten a nivel de la glándula tiroidea. Como bien decía ya la doctora Gwendolyn, la tiroides está en el cuello, ¿sí? Aquí donde está en la manzana de Adán, Justo ahí, justo en la de parte, abajo. por parte trasera y abajo de la manzana de Adán, ¿no? También estoy checando una información que también mucho tiene que ver en la parte de las funciones emocionales. Normalmente está asociada cuando es hipo a la parte de la depresión y de situaciones de depresión y de miedo. Y la parte del hipotiroidismo está más asociada a la parte de la ansiedad. El hiper. Sí, la parte de la... Los pacientes están más acelerados y digamos que Ansiosos. más ansiosos y quieren todo rápido y tienen poca paciencia y tienen poca tolerancia a la frustración. Sí, o sea, el paciente hipertiroideo, de entrada el corazón les está latiendo más acelerado, están sudorosos, están ansiosos y viceversa con el hipo, ¿no? Bueno, que vamos a profundizarlo ahorita un poquito más adelante para adentrarnos a las enfermedades. Si quieres, adelante, Rosario. Sí, bueno, en pocas palabras, ¿qué es el hipotiroidismo? Bueno, entrando a la enfermedad como tal, el hipotiroidismo es la disminuida o nula función de la glándula tiroidea. El hipotiroidismo podría ser inducido cuando a alguien lo operan del cuello o le tienen que quitar la glándula y entonces es un hipotiroidismo postquirúrgico, o sea, después de una cirugía, porque pues ya no lo tiene y entonces ya no hay producción de las glándulas que solía tener ya no hay producción de las hormonas que solía tener esa glándula. Pero también puede ser que porque el cuerpo haya tenido mucha inflamación en la tiroides, se dejen de producir esas hormonas. Y ahí es a donde tenemos el hipotiroidismo. Es la reducción de esa función. ¿Cuáles son los síntomas en sí del hipotiroidismo? Pues tenemos a nivel de sistema nervioso la poca concentración, el no tener ganas de hacer las cosas, el tener poca habilidad de pensamiento o de recordar, disminuida memoria, disminuida concentración. Eso es a nivel de sistema nervioso. A nivel de la piel tenemos más retención de líquidos, cambio en la coloración, se retienen unos pigmentos que se llaman carotenos, que pues son pigmentos de la misma alimentación, pero al no circular adecuadamente, al no tener un buen metabolismo, entonces se empiezan a retener en la piel y las personas adquieren una coloración pálida, como anaranjada. A nivel del sistema, bueno, del tubo digestivo, pues los pacientes pueden tener una digestión muy lenta, distensión abdominal, estreñimiento. A nivel de la piel, de las uñas,
Las uñas pueden volverse muy, muy delgadas, como si fueran hojitas de cebolla, quebradizas, o difícilmente que puedan crecer. El cabello se les cae, se les adelgaza mucho, pierde ese brillo y ese cuerpo que tienen normalmente. Incluso se les cae el vello que tienen a nivel de la ceja. Pero no siempre ocurre así, que era lo que platicábamos hace un momentito. No es como lo dicen los libros. No todo es como los libros, lo estoy describiendo como sería lo ideal o como sería lo que viéramos a dos calles y vemos una persona cruzando la calle que camina despacio, que está con un poquito aumentado de peso y uno dice, seguro tiene hipotiroidismo. No siempre es así, no siempre es así. A veces el paciente llega nada más porque se le está cayendo el cabello. Oiga, pero usted se concentra bien. Sí. Oiga, pero no se siente como que la memoria o que agarra el camión y ya no se acuerde qué ruta iba a agarrar. No, estoy bien. Oiga, la libido, porque también eso se disminuye mucho. El No, deseo sexual. El deseo sexual. No, estoy bien. Pero se me cae el cabello, mire. Y vemos ahí los huequitos. A veces solamente es una manifestación y tenemos que pensar. No es tan fácil el diagnóstico. No siempre lo es. ¿A qué se le llama hipotiroidismo subclínico? Esa es una muy buena pregunta. El hipotiroidismo subclínico puede ser tan clínico como el hipotiroidismo normal, pero la diferencia es que a nivel de los estudios de sangre no van a estar tan alteradas las funciones. Entonces, las funciones están parcialmente alteradas, sin que hay una hormona que se llama TSH, hormona estimulante de la tiroides, que cuando se eleva en más de 10, ya tenemos un hipotiroidismo franco o clínico. Cuando es subclínico, es menos de 10. Ok, entonces el tratamiento de la enfermedad tiroidea, en este caso hipotiroidismo, es por la hormona tiroidea que se mide, la TSH, ¿no? La TSH. Bueno, la TSH es una hormona estimulante de tiroides, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que esta hormona es como quien le manda las señales a la glándula para que produzca o no produzca hormonas, ¿sí? Si me faltan hormonas, le pega un latigazo para que se ponga a trabajar y produzca muchas, ¿sí? Está produciendo de más, un latigazo para que baje la producción de hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo no está recibiendo esas hormonas, pues está recibiendo latigazos para que produzca, y vemos que esa hormona se eleva demasiado. Está estimulándose mucho, pero no está produciendo hormona. Entonces, por eso la sospecha es cuando esta hormona estimulante está muy elevada, significa que no se está dando abasto el cuerpo por alguna circunstancia, y esta hormona está trabaje, y es la que nos indica que algo está mal, y en este caso se considera un hipotiroidismo. Y entonces son 10 miligramos arriba. 10 para arriba es ya hipotiroideo. ya es hipotiroidismo franco Okay. o hipotiroidismo primario. Y cuando tenemos menos de 10, entonces es un hipotiroidismo subclínico. Ya está con nosotros el doctor Alejandro Martínez Vivas y llegó justo para que le haga una pregunta exactita. ¿Qué pasa con la embarazada y la tiroides? ¿Es frecuente que hagan hipotiroidismos subclínicos? ¿O de por sí el embarazo va a generar algún problema con la tiroides exactamente? Sí. Muy buenas noches. No hablemos de la paciente hipotiroidea o hipertiroidea, que esa vamos a abordarla más, sino el solo embarazo fisiológico genera algún cambio en las hormonas. Sí, cómo no. Regularmente hay un estímulo placentario, a nivel placentario directo, que simula precisamente, o hay un estímulo directo a la tiroides y simula un aumento de la función tiroidea. Debería de simularlo así. La reproducción con la tiroides va ligado al 100%. No tenemos nosotros capacidad reproductiva si no funciona nuestra tiroides, básicamente. O si funciona mal, ¿sí? El hipotiroidismo se asocia al 100% con déficit reproductivo. El hipertiroidismo se puede dar la reproducción, pero obviamente hay consecuencias de salud muy serias cuando no se genera
un control adecuado, ¿no? Porque puede haber tormentas tiroideas, taquicardias, falla cardíaca, muchas cosas que no son sanas. El simple embarazo sí genera un estímulo a la tiroides. Hay una demanda, en cierto modo, que va a generar que esta tiroides se estimule más. Incluso hay cifras para la reproducción, hay cifras muy exactas de la función tiroidea. O sea, por arriba de 2.5 debe de estar para una función reproductiva adecuada, ¿no? La hormona estimulante de tiroides. Si esta está por debajo o por encima, no, debemos de regular y tenemos que tener un nivel ideal de función tiroidea para que la función reproductiva se dé en adecuadas circunstancias. De hecho, paciente que desea embarazo, que aparentemente todo está normal y que llega y se hace un perfil tiroideo y tiene una TSH, por ejemplo, de 4.5, estábamos hablando del hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico tiene sus controversias con respecto a tratarse o no tratarse, pero depende de la situación. En el caso de una mujer que desea embarazarse y que tiene anticuerpos y que tiene una TSH un poquito más elevada de lo que debe de tener, necesitamos darle tratamiento para nivelar esa TSH. Eso es a fuerza, pero Entonces, sí. digamos entonces que es un estudio obligado en aquella persona que no puede embarazarse, tiroide. Completamente. ¿Qué porcentaje podríamos decir que interfiere en la infertilidad? Mira, el factor endocrino aproximadamente es el 15% de los trastornos de infertilidad. Dentro de estos factores, pues obviamente tiene que ver la tiroides y es alto. Y yo quisiera preguntarle, doctora, si tiene usted alguna casuística o algo, ¿por qué ha aumentado tanto o por qué ahora vemos tanto Más casos. trastornos de tiroides, ¿no? Porque en verdad esto se ha incrementado mucho, ¿no? Al menos ya sintomáticamente está más presente, ¿no? O siempre ha sido así. En parte, sí. En parte ya está inmerso, está como parte de la población. Pero ahora todos los alimentos tienen sal. Y la sal está yodada. El yodo es un elemento que es necesario para la función tiroidea, pero es una espada de dos filos, porque tanto su deficiencia nos enferma de la tiroides como su exceso también. Entonces, si estamos consumiendo alimentos que ya tienen sales, alimentos muy refinados, ya casi todo es alimento refinado, ya cuando comemos realmente algo que sea directo del campo. Entonces, Y sobre todo, doctora, esto lo vemos, por ejemplo, en la paciente adulta más, ¿no? Actualmente ya la paciente de 40 años empieza a debutar con hipotiroidismo. Hay muchísimo hipotiroidismo en la cuarta década de la vida, ¿sí? Y siento yo que, no sé si en base a lo que usted nos refiere ahorita, mucho puede ser la transgresión dietética que tenemos, ¿no? La mala información de nuestra dieta y obviamente traduce tarde o temprano. Además de lo que pues, actualmente comemos cosas ya muy procesadas, demasiadas sales yodadas, ¿no? Y esto puede generar cambios importantes en nuestra tiroides. sí, mire, cuando tenemos, de acuerdo a las áreas geográficas, en áreas donde no llegan esa clase de alimentos, donde hay deficiencias de yodo, el organismo trata de buscar el yodo a como dé lugar y entonces se desencadena un efecto compensador del cuerpo, que es ayudar a crecer a la tiroides, que es el bocio. Entonces, las personas tienen bocio, pero porque el cuerpo está tratando de actuar como una esponja, tratando de absorber toda la sangre y de ahí captar todo el yodo posible.
porque como no lo tienen, entonces tratan de compensarlo. Pero ¿qué pasa del otro lado? Cuando ocurre un exceso en el consumo de yodo, los pacientes pueden tener algo que se llama tiroiditis. Y esa es la principal causa de los hipotiroidismos en áreas urbanizadas. ¿Y cómo? Desde la segunda a la cuarta década. Son las edades más. Sí. Yo, por ejemplo, ahora que iniciamos la alimentación complementaria de los bebés, de los pacientes, las dietas han cambiado mucho y ya podemos agregar quesos, por ejemplo, a edades muy tempranas, ¿sí? Se les dice quesos blancos, que sean empaquetados, tienen que ser ultrapasteurizados por el riesgo de la contaminación. Entonces son quesos empaquetados, definitivamente, ¿no? Pero tú vas al súper a buscar el queso empaquetado y todos los quesos blancos, aunque sean panela, casi todos tienen exceso de sodio. Tú puedes ir al refrigerador y existen 20 tipos de quesos panelas y casi todos tienen sodio, exceso de sodio, el sello de exceso de sodio. Por ahí te encuentras uno o dos que no los tienen, pero hay que buscarle y no es en un súper, vas a otro y vas a otro, porque todos tienen sello. Yogures, todos tienen sellos, ¿sí? Y sellos aparece altas cantidades de sodio en muchos de ellos, ¿no? Entonces, sí, la alimentación definitivamente es algo de suma importancia para todos. Decían ustedes que uno de los síntomas es incrementar de peso. Dice María Beatriz Jiménez Llanas, cuando comencé con mi problema de hipotiroidismo subí 17 kilos. Entonces, una causa de que un paciente sobrepeso. suba muy rápido de peso podría ser Bruscamente, tiroides, ¿sí? Sí, hay que pensar en eso en primer lugar. Y a veces el paciente no tiene los síntomas tal cual, a veces tiene síntomas de taquicardias, o sea, de un latido muy rápido, o de pérdida súbita de peso, acompañada de como un tiempo de calma aparente, y después una ganancia de peso muy rápida. Entonces, esos son los casos típicos de tiroiditis. Entonces, el punto intermedio entre el hiper y el hipo, el puente. Porque después de una exagerada producción, la tiroides queda agotada y entonces en lo que se recupera, a veces no siempre se recupera, entonces se genera el hipotiroidismo. Las famosas tiroiditis autoinmunes o que se llaman de muy fancy, muy elegantes, de Hashimoto. Esas. ¿Tiene solución este problema? ¿El hipotiroidismo? Sí, claro. Con la levotiroxina es la hormona tiroidea más parecida a la hormona T4, que es nativa de nuestro cuerpo. Entonces, el organismo la toma como suya y entonces se introduce a todas las funciones. Tendría que cambiar la dieta, ¿no? Si lo que me ocasionó el problema es lo que estoy comiendo, también tendría que cambiar lo que estoy comiendo. En parte. Okay. Esa es una parte bien controversial. Y eso en internet está como satanizado. No tomes leche, no puedes tomar leche de soya, no puedes consumir lácteos, ya no puedes consumir nueces y almendras. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué? Bueno, la col, el brócoli, porque tienen el rábano tiene yodo, la col y el brócoli, porque tienen cianuros. Pero aquí en estos casos, solamente que la verdura se consuma cruda, es que se liberan esos cianuros. De otra manera, como toxinas, venenos que pueden atacar directamente a las hormonas tiroideas o limitar que la función tiroidea haga lo que tiene que hacer.
Pero si ya el paciente está tomando la pastilla, aquí lo único que se le pide que el paciente la tome con poca agua y que se espere 30 minutos. Y con eso ya deberíamos de tener cubierto ese requerimiento. Ya nada más. Vida normal. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo es el tratamiento? Se preguntaron los pacientes si se le hace el... Ok. Digamos que es las enfermedades que pudieran ser degenerativas, esta enfermedad no es degenerativa mientras que tomemos el tratamiento. Y esto es muy importante. Muchos tenemos el concepto, sobre todo lo digo por lo que llega al consultorio, de que esto es un tiempo nada más, ¿no? Y que posteriormente voy a estar perfectamente bien, me dijo el médico internista, me dijo el doctor que me está atendiendo, que lo tome quizás 1 año, 2 años, ya posteriormente me lo va a ir disminuyendo y me lo va a ir quitando. Ah, caray. Entonces no tienes problema tiroideo, porque si es un problema tiroideo, esto es de por vida, ¿no? La verdad. Y esto es muy importante para ustedes, pacientes, porque hay algo que no están produciendo o lo están produciendo mal. Entonces, y esto no va a ser temporal, por desgracia, esto va a ser permanente. Entonces, es necesario el administrarlo de una forma permanente y por toda la vida y todo el tiempo. Y no hay, si tienes gripa, si tienes diarrea, si tienes cualquier otra enfermedad no, o agresión a tu cuerpo, no tienes por qué suspenderlo. Esto es básico para ti. De hecho, hay pacientes que luego me escriben y me dicen, si están tomando algún antigripal, me dio miedo y dejé de tomar la pastilla y luego a los 15 días, doctora, ¿qué me tomo? Que me siento, ya estoy hinchándome otra vez, me estoy sintiendo mal. Y yo digo, pues, ¿por qué será? 5 días de dejar de tomar la levotiroxina, pues claro que el organismo, dame, lo necesito. Entonces no hay contraindicación, aunque tengan que tomar antibiótico, no hay contraindicación. ¿Alcohol? Lo único, se pueden echar una cervecita. 2, 3, Aunque 4. 2, 3. Aumenta, obviamente, sabemos que se aumenta la diuresis, y si aumenta la diuresis, o sea, las ganas de ir a hacer pipí, pues entonces nos vamos a eliminar más rápido el medicamento. Entonces, ojo, tampoco hay que abusar de los diuréticos. Pero sí es importante. Y la otra cuestión es, cuando es un hipotiroidismo primario, ese ya se queda. Pero cuando es un hipotiroidismo subclínico, estábamos hablando de esas pacientes que están en la tablita entre lo normal y donde las tablas nos dicen, pues hasta aquí es normal. Y en este limbo, ¿qué pasa? Porque a partir de 10 ya es el hipotiroidismo. Y hasta 4.5 es mi límite. Y en el limbo del 4.6 al 9.9, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues ese es el hipotiroidismo subclínico. Pero hay pacientes que están justo en la rayita, o hay pacientes que tienen más síntomas, aun cuando la TSH está en 4, ni siquiera llega a 4.5 y ya tienen síntomas. Y se les tiene que dar tratamiento. O las pacientes que se quieren embarazar, se les tiene que dar tratamiento. Entonces, se desembarazan y entonces, si la función se recupera, porque todo puede suceder después del embarazo, entonces el paciente puede dejar de tomar el medicamento. Y no es porque ya se le quitó, sino porque hubo cierta recuperación. Pero no ocurre esa recuperación en el hipotiroidismo ya primario. Es importante también, aprovechando que estamos hablando de hipotiroidismo, recordar la importancia del tamiz metabólico neonatal. El tamiz metabólico neonatal precisamente se hizo por la detección oportuna del hipotiroidismo congénito. Es decir, ¿por qué es tan importante hacer el tamiz metabólico y no debe olvidarse a ninguna mamá y tienen que hacerlo todos entre el 3.er y 5.º día de vida? Porque las hormonas tiroideas, como bien dijo la doctora, tienen funciones en todo el cuerpo. Afortunadamente, la naturaleza nos manda hormonas tiroideas de mamá, ¿sí? Pero mi organismo tiene que empezar a funcionar de manera normal. Y eso lo va a empezar a hacer en los primeros 3 meses de vida, donde va a empezar ya a producir sus hormonas. Pero resulta que
hay una patología con la que ya nacemos que se llama hipotiroidismo congénito y dependiendo de el grado o la gravedad de esto o la intensidad de esto, hay niños que empiezan a tener sintomatología a edades muy, muy tempranas. Es decir, podemos tener niños con problemas cardíacos severos, podemos tener niños con retraso mental por no haber hecho el tamiz. Es tan importante la hormona tiroidea en el cerebro que puede generar un retraso mental irreversible para toda la vida. Es decir, el niño con un déficit y que sea un niño que no tenga esa capacidad de desarrollarse como un niño normal secundado de este estudio. De ahí la importancia del tamiz metabólico, que es gratuito en todas las instituciones de salud. Afortunadamente, algunas ya tienen el tamiz ampliado, que detecta muchísimas más enfermedades que la mayoría metabólicas, son de las que se encarga aquí el tamizaje precisamente surgió por el hipotiroidismo. Efectivamente, por el hipotiroidismo. Bueno, ahora sí, Alejandro, estamos hablando de hipotiroidismo y embarazo. ¿Qué pasa con el hipotiroidismo y el embarazo? Pues obviamente Una mujer hipotiroidea. no hay embarazo. No, una mujer hipotiroidea no puede embarazarse. Una mujer que tenga un hipotiroidismo real, primario, no puede embarazarse. O sea, si no es tratado, obviamente. ¿Sí? Una vez que esté estabilizado, adecuado, obviamente puede tener un embarazo como cualquier otra, sin ningún problema. Con las adecuaciones que en el embarazo se puedan hacer, ¿no? De sus niveles que esté presentando. Pero, pues hoy tuvimos una. Sí. Hoy tuvimos una en la mañana. Precisamente una paciente que me llega, me acuerdo cuando me llegó al consultorio, embarazada, con 20 de TSH. 20 de TSH, casi me muero cuando lo veo. Y con una gama de sintomatología brutal, ¿no? Casi llevaba como 14 semanas o algo así. Pero 20. Y sin tratamiento, o sea, sin tratamiento porque ella le había un oncólogo quitado la tiroides completamente. Yo no sé cómo se embarazó. Pero no le dieron sustitución. O a veces ocurre Le que dices las que no van a pacientes dicen, no, ya estoy embarazada, se dejan de tomar la levotiroxina. Le dieron precisamente tratamiento, pero lo suspendió. Y 300 de levotiroxina, 300 es lo que toma la 19 años. No, casi me muero porque grave, la verdad, o sea, complicada. Ahorita nos hizo una preeclampsia severa, debutó a las 39 semanas. Cañón. Ahorita está bastante bien, ya fuera de peligro, pero esas son las tantas problemáticas de salud que se puede ver en un hipotiroidismo. Pero regularmente la mujer hipotiroidea no puede generar una función reproductiva adecuada. Estábamos hablando que el paciente hipotiroideo tiende a presentar síntomas similares a depresión. Seguramente les llegan pacientes hipotiroideos que iniciamos un manejo emocional importante, pero supongo yo que al ser un problema hormonal, pues No se compone. no vamos a controlarlos, ¿no? ¿Existe algún protocolo desde la perspectiva de ustedes de ese paciente que el tratamiento parece complicado y que crean que es algo biológico o no existe ese protocolo y ustedes pues continúan tratando la parte emocional que es pues obviamente en la que son especialistas? Sí, yo creo que normalmente cuando se empieza a ver la parte del proceso de observación, ya empezamos a trabajar directamente con la parte del paciente y el paciente sigue estando, en este caso, en depresión. Cuando ya se hacen las intervenciones de base y no cambia, entonces yo creo que ahí sí ya empieza a haber la necesidad de empezar a tener el apoyo por ejemplo, de psiquiatría, en este caso.
Entonces ya psiquiatría en ese momento tiene más recursos para poder determinar si es una situación ya biológica. Entonces ya hay, en esa parte pues ya es cuando se entra la parte del especialista. Pues nosotros, al menos yo sí tengo un protocolo de intervenciones, dependiendo de las intervenciones que tenga el paciente y ver cuál es la evolución que tiene. Y si no lo tiene, entonces sí se tiene que apoyar con la parte de psiquiatría. Sí, generalmente eso es lo que sucede. Nosotros hacemos la charla, hacemos la entrevista, platicamos, damos algunas actividades, se va, regresa, no hizo sus actividades, le das otra, se va, regresa, y van 3, 4 sesiones y regresa de la misma manera. Entonces ya tenemos que canalizarlo para que encuentre qué es lo que está pasando con este paciente, ¿no? Si no es cuestión de voluntad, es cuestión biológica, pues también tiene que remitirse al especialista que corresponde, ¿sí? Tenemos cierto número de consultas para poder decir, bueno, esto es algo personal, emocional, o esto es algo biológico. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos al polo opuesto. Ya sabemos que el hipotiroidismo es la disminución en la producción de estas hormonas y por lo natural va de la mano con personas obesas. Así casi vamos. Vamos al caso contrario, ¿qué es el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es la excesiva producción de las hormonas tiroideas por parte de la tiroides. Pero también nos podemos ocasionar un hipertiroidismo si nos excedemos en la toma de la levotiroxina o de las fórmulas combinadas, porque hay algunas presentaciones en las que viene la levotiroxina junto con la hormona T3, que es la liotironina. Entonces, hay ciertos tratamientos para bajar de peso que contienen altas cantidades de liotironina y que están los pacientes así bien felices, adelgazando y bien temblorosos y están casi bailando en el sitio en donde están, y ahí nos damos cuenta que algo están tomando. Entonces, ahí el paciente tiene un hiper, pero es un hiper facticio, un hiper generado por la toma de las pastillas. Hiper secundario. Como un hiper exógeno. O sea, algo que no lo produjo deja de aquí tomar la pastilla y ya se el problema puede disminuir. debería, pero en esos casos, no. En esos casos sí puede haber un rebote, porque el organismo se acostumbra a que me estás dando esta hormona y luego me la quitas, y entonces los pacientes pueden desarrollar hipotiroidismo después. Es todo un... Es tan apasionante porque entramos de un hiper y nos pasamos al hipotiroidismo y el paciente está así. Pero en el caso del el hipertiroidismo ya del paciente es por un exceso de función. Hay ciertos tumorcitos dentro de la tiroides o sectores de la tiroides que pudieran de pronto empezar a trabajar solos sin necesidad de ese chicoteo de la TSH de la que hablábamos, y empiezan a trabajar por sí mismos. Y ellos dicen, yo no necesito que nadie me esté estimulando, yo lo hago. Y entonces se hacen sectores, digámoslo así, se hacen como núcleos. Y entonces el paciente empieza a tener una pérdida de peso muy alta, empieza a tener temblores en las manos, no pueden separar los dedos porque ya están temblando, como si nos hubiéramos echado 5 tazas de café. El paciente incluso pierde la grasita de aquí de las mejillas, se empiezan a ver así, como si estuvieran bajando de peso por una situación de mucho estrés, y entonces el paciente piensa que le está dando un cáncer. ¿No es así? ¿A qué se debe los ojos saltones de este paciente, el exoftalmos? No todos los pacientes lo van a tener, pero es una buena pregunta. Los pacientes que tienen hipertiroidismo pueden ser por una tiroiditis o por una enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves sí genera un aumento en el volumen de la tiroides, que es el bocio, y también genera esos exoftalmos, los ojos botados para enfrente o los ojos más abiertos. Y eso es por una reacción de anticuerpos. Así nos hizo la naturaleza, en donde tenemos esos receptores para ciertos anticuerpos justo detrás de los ojos,
y también lo tenemos en la tiroides. Entonces, cuando el organismo está luchando o lidiando con esos anticuerpos, pues hace que haya una retención ahí de líquidos, de unas células que se llaman fibroblastos, y entonces hacen que el ojo, pues ya no le queda de otra que irse para enfrente. Como en la caricatura de conocido canal de televisión como el Compayito. Así es. Muy Sí, bien. ojos Así es, saltones, ojos así es, salidos, así es. ¿no? Parece que se salen de Ajá, de la de órbita. De la órbita. Así es. Así es. ¿Qué síntomas presentan estos pacientes, doctora? ¿Cuándo podríamos sospechar de un paciente hipertiroideo? El paciente está, supongamos que es un paciente que no tiene los ojos saltones, un paciente que pareciera muy normal, un paciente que no tiene aumento del crecimiento del cuello, aunque en su mayoría sí lo tienen. Es un paciente que está bajando de peso muy rápido, sin cambios en su alimentación y sin agregar alguna actividad física que lo estuviera provocando. Son pacientes que de pronto se vuelven un poquito más irritables porque, pues mencionábamos lo emocional, se vuelven más acelerados en todo sentido, su digestión está más aumentada y obviamente que han perdido mucho peso. Pero sí hay casos en los que como están con mayor, les da más hambre, el organismo está... Es todo. Entonces les da más calor, los lugares un poquito cálidos no los toleran, todo el tiempo están sudando, están muy chapeteados. Perdón, doctor, que le interrumpa. ¿Este tipo de pacientes pueden llegar a tener tendencias suicidas? Eso depende mucho del entorno del paciente. Ok. Generalmente son tendencia del paciente estar ansioso, pero tampoco en Al el borde, extremo. no, tampoco al extremo. Muy bien. Bueno, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica el hipertiroidismo? Primero, pues tenemos que dialogar con el paciente, el interrogatorio, y lo que vemos al paciente lo tenemos que palpar, les tocó el cuello, auscultarlo, la frecuencia cardíaca, las manos, que no estén, normalmente les sudan las manos y la piel se les siente muy aterciopelada por esa pequeña, ese aumento en la humedad que tienen ahí en la piel. Por un lado es esa parte y por otro lado es los estudios. Siempre tenemos que basarnos en los estudios de laboratorio. Y aquí ocurre todo lo contrario. El doctor hace un momento mencionaba el chicoteo. Yo utilizo otro ejemplo que es como la mamá con los hijos. Cuando nosotros llamamos a comer y llamamos una y otra vez y no nos hacen caso y llamamos. Entonces, pues más llamadas es tratar de estimular más, que esa es la TSH, que hace con las hormonas tiroideas. Pero aquí las hormonas tiroideas están trabajando solitas, trabajan por sí solas. Entonces esa TSH se reduce tanto que se va a ceros. Entonces los niveles de hormonas tiroideas muy altos, con un nivel de TSH reducido o en cero, eso nos da el diagnóstico. Y generalmente lo acompañamos de estudios de anticuerpos. Los anticuerpos pueden estar altísimos, pueden llegar desde 200 hasta 2000. Es una enfermedad que más se asocia con problemas inmunológicos. ¿Hay tratamiento para eso, perdón? ¿Cómo? Antes de eso, me gustaría que explicáramos un poquito esto de los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos y por qué atacan a esta hormona, a esta glándula? Los anticuerpos son, digámoslo, como un Pac-Man que quiere ir y combatir algo que siente que es ajeno al organismo. Entonces, anticuerpos contra anticuerpos. Entonces, el anticuerpo es contra cualquier célula, contra cualquier sustancia, y entonces hay anticuerpos contra la tiroides. Paradójicamente hablando, el sistema inmunológico, o sea, nuestras defensas, nos puede traicionar. Así como nos cuidan de que no nos enfermemos, también nos puede traicionar y entonces generamos anticuerpos contra nuestro propio cuerpo. ¿Qué lo puede detonar? Quizás se mencionaba a eso. Una infección muy fuerte como el COVID, como la influenza,
eso puede generar que el organismo, todo el sistema inmunológico entre en alerta. Y como a ese virus le gusta, tiene como un velcro especial, digamos, tiene cierta afinidad por la tiroides, entonces se pega más a la tiroides y entonces el organismo ya no reconoce ese órgano como suyo, como que lo veo raro, como que traes alguna cachucha, como que traes algo y yo ya no te reconozco como quien tú solías ser. Entonces el cuerpo empieza a atacar. Y entonces ahí se genera una lluvia de anticuerpos y entonces ahí se detona todo lo demás. Si el organismo, si la persona tenía el antecedente de que sus padres también ya habían tenido un hipertiroidismo o hay enfermedad de Graves en toda la familia paterna o en toda la familia materna, bueno, pues solamente es cuestión de tiempo y de agregar algunos detonantes para esperar que el paciente lo presente. El tabaco también es otro de los detonantes. ¿Hay tratamiento para esto? Sí. En primera, son tratamientos para disminución de las hormonas tiroideas y el tratamiento también para los síntomas. Entonces, se trata de 2 medicamentos. El que es para el exceso de las hormonas tiroideas se llama Thiamazol. Es para que baje esa excesiva producción de hormonas. Y por otro lado, necesitamos algo que nos quite los temblores y que nos quite las taquicardias, porque el paciente siente que ya no puede respirar más o que no puede ni subir escaleras porque no puede con eso. Y eso se llama propanolol. Se utilizan ambos. Cuando se trata de una situación que vemos que es inmunológica, o sea, como en el caso de la enfermedad de Graves, o que hay muchos anticuerpos, a veces utilizamos también algunos tratamientos adicionales como un esteroide, sería la prednisona, en dosis muy pequeñas o en dosis como para pocos días de reducción, como para que el organismo diga, ay, ya me voy a aplacar. Y bueno, ahorita hay mucha moda de utilizar elementos naturales y minerales y vitaminas, y en este caso tenemos al selenio. Y el selenio nos ayuda también a reducir esa reacción de anticuerpos, científicamente demostrado. ¿Existe alguna complicación en estos tratamientos? ¿O puede existir alguna complicación entre el paciente? Es rarísima que pudiera haber algo que se llama cambios en la sangre. Su nombre se llama agranulocitosis, pero es súper raro, es muy, muy raro. Pero sí tenemos que decirle al paciente que si de pronto siente que está teniendo fiebres y está teniendo dolor, tenemos que detener el tratamiento, porque eso es lo que nos indica que el paciente está yéndose hacia otro lado. Es rarísimo, pero tenemos siempre que advertir. Y tenemos que decirle que le vamos a quitar toda esa energía excesiva y que lo vamos a hacer que se canse un poquito. Es decir, lo vamos a llevar del hipertiroidismo a un hipotiroidismo farmacológico. Y también tenemos que prepararlo psicológicamente para eso, porque luego el paciente dice, no, es que me sentía muy cansado y dejé el medicamento. Y no lo debe de dejar, porque en la medida que vayamos impregnándolo, pues se va llevando a cabo el bloqueo de esas hormonas que están desmesuradas. Yo creo que como en todas las enfermedades, los pacientes que se enferman de la tiroides deberían aceptar, ¿no?, que ya tienen un problema. Y empezando con la aceptación, pues muchas veces lo hemos dicho, hay que hacerse amigos de la enfermedad para poder mirarla, para poder tratarla, para poder sostenernos también nosotros, ¿no? Pues ahora tengo que hacer un cambio de vida. Eso es muy importante, porque si no, por eso ocurre esto que dices, ¿no? De que dejan el tratamiento, de que ya no se están sintiendo como se sentían. Y pues el acompañamiento terapéutico es muy importante para que vaya a la par de lo que biológicamente el cuerpo está presentando, a lo que emocionalmente ahora con esto me estoy enfrentando, ¿no? Sí. Mucha red de apoyo familiar también, porque a veces ellos llegan, pero llegan más frustrados porque los hijos no los entienden, porque el esposo o la esposa ya no se llevan tan bien, porque el paciente está en otra situación. Entonces sí necesitamos ahí mucha red de apoyo.
Sobre todo, porque no es que yo quiera estar así, es algo que como ya es un funcionamiento hormonal, no se puede controlar por sí solo. Sí, yo creo que los más grandes golpes que tienen emocionalmente es cuando está la pérdida de peso, que cuando se les explica precisamente en ese sentido y cuando se tiene el apoyo de la familia, pues se sienten menos juzgados y se sienten menos criticados. Entonces yo creo que eso ayuda mucho también a todo esto. Entonces, en el momento en que se le da el tratamiento para hipertiroidismo, la pérdida de peso para. Sí. Sí, sí. Digamos que tenemos como una reganancia o un balance neutro, porque si en el último mes o 2 meses volvieron a bajar 2 kilos, durante el tratamiento los recuperan. No se trata de que estén subiendo y subiendo y subiendo de peso, porque eso tampoco es del todo ni tan cierto de que, ay, me pasó que subí 20 kilos en 2 meses. No, eso ni tampoco es tan rápido, pero sí hay mucha retención de líquidos. Recordemos que estamos generando que el paciente se vuelva hipotiroideo con el tratamiento por un tiempo, en lo que bloqueamos las hormonas y en lo que podemos empezar a reducir el medicamento lo más posible hasta que se tome la cantidad mínima necesaria. Doctora, ¿cómo se llama este estudio? Para hacer el diagnóstico y cada qué tiempo, una vez que se hace el diagnóstico, cada qué tiempo el paciente tiene que hacerse este estudio. Se llama perfil tiroideo, Muy bien. que incluye TSH, T4 total, T4 libre, T3 total, T3 libre. Y con eso vemos. Esa es en la función. Pero si la forma está alterada también, que eso puede pasar en el hipertiroidismo, pues también habría que hacerse un ultrasonido de la tiroides. Cuando ya el paciente está en tratamiento, esperamos al menos 8 semanas para volver a hacer una valoración, que es el tiempo que esperamos que ya se hayan estabilizado las hormonas. ¿Cuándo se piden anticuerpos? ¿Mande? ¿Cuándo se piden los anticuerpos? Cuando vemos que en el caso de Anticuerpos antitiroideos. antitiroideos, cuando el paciente no está teniendo los ojos grandes y no está teniendo todos los síntomas muy evidentes de una enfermedad de Graves y tenemos duda acerca de que lo sea, entonces solicitamos anticuerpos para descartar que sea un problema inmunológico, que en la mayoría de los casos lo es. ¿Esta enfermedad puede ¿Puede llegar llegar el el tratamiento tratamiento a ser quirúrgico de la glándula tiroides? Cuando el paciente no puede consumir la pastilla Thiamazol porque desarrolló alergia, me tocó un caso, realmente es muy raro, pero me tocó un caso de una paciente que hizo alergia a los medios de contraste con yodo, entonces no podría ella tomar yodo radioactivo si fuese esa la opción, de hecho. Y el Thiamazol tampoco lo podía tomar, porque tenía un rash, le salía como una urticaria, ronchitas en todo el cuerpo. Entonces, también generaste alergia al Thiamazol, es rarísimo. Entonces, en ese caso sí tenía que programarse para cirugía, pero fue el único caso. Y un caso de un paciente con síndrome de Down e hipertiroidismo. Pues, ¿cómo le explicamos a una personita Down que lo tenemos que meter a un lugar a donde le van a dar de tomar un yodo para aplacarle la glándula y él se va a sentir muy extraño? ¿Cómo se lo explicamos? Entonces, es mejor decirle que le vamos a hacer una cirugía y entonces ya se mentaliza, es más fácil hacer esa conciencia. Algo que sí conoce. Exactamente, ¿no? algo que sí. que sabemos que pues algo lo vas a quitar y entonces ya es más fácil que decirle que vas a tomar algo y te vas a sentir raro. ¿Cómo le hacemos? Porque no es tan como que tomamos el yodo. Ah, ya me fui a la otra parte. No solamente se toma Thiamazol. Si el paciente no se controla en los primeros 12 meses, entonces tenemos que pasar al siguiente paso, que es el yodo radioactivo. El yodo radioactivo no es una quimio, ni es una radioterapia, ni se nos va a caer el cabello. Pero es un tipo de yodo que tiene cierta radiación. Como nuestra tiroides es nuestra esponja para el yodo, al tomar
ese yodo, la primera que lo va a captar es la tiroides. Entonces la tiroides se va a inflamar, pero se va como a desintegrar por dentro. No es que, ay, se me va a quemar, no es, lo decimos así porque es más práctico decir, bueno, me van a quemar la glándula, pero no la vamos a quemar para nada, simplemente la inactivamos. Como que aturdimos a las células con ese yodo, pero ese aturdimiento ya se queda permanente. Entonces, ese es el paso número 1. Si el tiamazol el tratamiento con pastillas no nos funciona, nos vamos al yodo radioactivo. Y entonces, ahora tenemos pacientes hipotiroideos. Y entonces ahora se genera el hipotiroidismo y volvemos otra vez al inicio. ¿Hay alguna diferencia o por qué, o es mi apreciación, hay mayor hipotiroidismo en las mujeres que en el hombre? De hecho, sí, la proporción es de 3 mujeres por un varón y es por nuestros cambios hormonales. Los cambios hormonales nos hacen más propensas. Inmunológicamente hablando, se nos bajan un poquito más las defensas y nos volvemos más propensas. Acá hay una pregunta. Octavio Saúl Morales pregunta qué tipo de ejercicio se recomienda para las personas con problemas en la tiroides. Podemos hacer toda clase de ejercicio mientras el paciente esté acostumbrado a ello. El paciente a veces dice, oiga doctora, la TSH de 40, pero me dice, es que voy al gym y hago cardio y hago pesas, y yo digo, wow, con esta función y lo aguantas, maravilloso, síguelo haciendo. O sea, aquí no se trata de reducir, sino que si el paciente ya está acostumbrado a realizar el ejercicio, adelante, Claro. Lo puede seguir haciendo. Porque lo normal sería no pararse de su cama con 40, pues, Exactamente, exactamente. Hay pacientes que dicen, wow, ¿cómo le hiciste, no? Con una T4 libre que normalmente debe de estar entre 1 y 1.3, la tienen en 0.4 y uno dice, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Pero aquí la otra cuestión es paciente que no está acostumbrado a hacer ejercicio jamás, pues siempre tenemos que empezar de menos a más. Siempre empezamos con un ejercicio de bajo impacto, empezamos a hacer un poco de caminata. El cambio siempre tiene que ser gradual, pero permanente. O sea que no es mientras bajo de peso, no es mientras me controlo, no, es de aquí en adelante. Sí, así es. Entonces tiene que ser poco a poquito, pero constante, que se acostumbre uno a estar haciendo ese ejercicio, el que más le guste. Las guías en general nos dicen que tenemos que hacer 150 minutos de ejercicio a la semana. Eso quiere decir que si lo separamos en 5 días, tendremos 30 minutos de ejercicio. Pues podemos bailar, podemos caminar un poco, lo podemos combinar. Siempre y cuando seamos muy constantes. Doctor Alejandro, ahora la pregunta opuesta. ¿Qué pasa con la mujer embarazada con hipertiroidismo? Pues a la par con la otra patología del hipo, el hipertiroidismo también tiene sus implicancias muy, muy importantes y una mortalidad mucho más alta que el hipotiroidismo. ¿Por qué sucede esto? Porque precisamente esta tiroides durante el embarazo, como bien lo decía la doctora, va a depender del tipo pero hay muchos focos ectópicos que se vuelven más sensibles durante el embarazo. ¿Por qué? Bueno, no sé exactamente cuál es la causa, pero se vuelven más sensibles y pueden hiperfuncionar esta tiroides. Entonces hacen tormentas tiroideas, lo que le llamamos tormentas tiroideas. ¿Qué es una tormenta tiroidea? Bueno, taquicardias, ¿verdad? Sensaciones de ahogo importantes. ¿Sí? Al extremo. Completamente al extremo. Fiebres y pueden llegar a arritmias y a tener una falla cardíaca. Hasta se llama Fibrilación. fibrilación auricular. Y eso ya estamos hablando de un problema grave cardiológicamente. Entonces, bueno, esto tenemos que tenerlo muy, muy presente en este tipo de pacientes porque pues, causa muerte. Sí, causa muerte.
Y es una de las complicaciones más serias del hipotiroidismo en el embarazo. Ya adelantó un poquito el doctor. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de las enfermedades tiroideas, doctora? Las complicaciones. Las enfermedades tiroideas, si se tratan a tiempo, no deberían de generarnos complicaciones. Es lo que mencionaba. Pero, porque son muy benévolas. Pero si no se tratan, el paciente bien podría vivir con su cansancio y decir, no, yo no tengo nada. Yo no me siento mal. Y no tomarse la pastilla desde luego, todo es la elección del paciente. Pero así llegó una paciente 20 años después de su diagnóstico con datos de que se estaba sofocando, y cuando le hicieron un estudio especial, le hicieron un ultrasonido del corazón, un ecocardiograma, pues la paciente tenía todo el corazón envuelto en agua. Tenía un derrame pericárdico, así se llama, y le obtuvieron 2 litros de agua. Entonces, esa es la complicación mayor. Esa es que el organismo empieza a retener líquidos de donde menos nos imaginamos y podemos morir. Entonces, pues la enfermedad es de las más buenas, pero si las tratamos. Si no las tratamos, todo va a irse a la peor escena. Que no queremos llegar a ese punto, ¿verdad? Nos pregunta María Guadalupe. Buenas noches. ¿Qué alimentos deben consumir los pacientes con enfermedades tiroideas? Pueden consumir de todos los alimentos. Aquí la recomendación es que siempre se respete el ayuno de 30 minutos al menos. Y el paciente puede consumir brócoli, puede consumir almendras, puede consumir todas las cosas que aparentemente harían daño, mientras que el paciente ya esté en un tratamiento. Cuando el paciente necesite tomar algunas vitaminas, ahí sí es importante esperar de 3 a 4 horas, porque las vitaminas pueden impedir entre ellas el que se absorba la levotiroxina y la levotiroxina que se absorban las pastillas, el caso del hierro, del ácido fólico, del calcio. Entonces, por eso es preferible que los suplementos sí los tomen más retiraditos, pero de ahí en fuera pueden consumir toda clase de alimentos. Nos preguntan mucho, doctora, que si va usted a dar consultas. Y si va a dar consultas, ¿dónde va a dar consultas y qué días va a dar consultas? Bueno, vengo del Estado de México, pero voy a estar viniendo de forma más periódica. ¿Ah, sí? Sí, muchas gracias por la invitación. Es ahora un compromiso para mi gente de Cuatza, de Mina, de toda esta región. Y voy a estar en Manuel Ávila Camacho, número 701, esquina Revolución. En Coatzacoalcos. Aquí en Coatzacoalcos. ¿Y en Minatitlán? ¿Nos han invitado a Minamérica? Hoy firmamos el contrato. Ya lo traemos elaborado. Endocrinólogo en Minatitlán. Ay, con mucho gusto. Ojalá y también se dé su vueltecita aquí en Minatitlán, pero bueno, ya lo vamos a tener cerca. A usted como endocrinóloga, créame que casi no hay. No hay. Bueno, ¿No sí, hay? hay una endocrinóloga. Ajá, y saludos a Pero la no. doctora Carmelita. No se da abasto. No se daba Sí, mucha sí, la demanda claro. para ella. ¿Algún teléfono que alguien quiera sacar cita? Sí. Ahí aparecerá en la pantalla. Ahorita lo... Su asistente. Sí, ahorita... Gracias el teléfono. Sí. ¿Ya lo pusieron? Ya Sí. Ah, ok. Gracias, ¿Lo puedes Virginia. repetir? Para que... 921 249 05 22. 22. Ajá, ¿Y así qué es. días va a dar consulta? Ahorita voy a estar el resto de la semana, jueves, viernes, sábado, el lunes, y ya de ahí regresamos en un mes. Ok, pues ya lo escucharon. Quien tenga por ahí algún problema de las hormonas, de las glándulas, estamos hablando de todo. Estamos hablando de obesidad, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de problemas de tiroides, ¿sí? Problemas De del síndrome paratiroides, poliquístico. ovario poliquístico. Que tanto hay, ¿eh? Me Muchísimo. Me gustaría invitarla para una próxima plática. Claro que sí, doctor. Sí, ya vamos a Mucho aprovecharla cada mes que gusto. venga. Sí, claro que sí. Nos lo están pidiendo en redes sociales que si no está más seguido aquí
en este tipo de información que mucha falta nos hace. Sí, sí, claro. ¿Hay minerales que se puedan tomar para prevenir enfermedades de la tiroides? El selenio. El selenio. ¿Es lo único con lo que podemos prevenir la tiroides o hay alguna otra cosa que podamos hacer rutinariamente para prevenir enfermedades tiroideas? No. Nada. Nada. Bueno, básicamente la sal precisamente se yodó para prevenir, pero llegó a ser, así es, pero ahora se revirtió esto, ¿no? Ya no previene, ya ahora crea también problemas. Entonces, realmente no Por hay. todo lo demás que comemos, ¿no? Porque bueno, sí, pongo mi sal yodada, pero también como un montón de chucherías El que hierro tienen también. eso. El hierro, los pacientes que tienen deficiencia de hierro se van a sentir más cansados y no es por la anemia, es porque el hierro en cierta parte del transporte de las hormonas también funciona bastante y nos ayuda a transportar hormonas. Entonces necesitamos estar tomando Hierro hierro y selenio. o consumir alimentos que tengan hierro. Dice Zoe Ejem. En Minamédica, por favor, ¿Ya ven? Ya le estamos si echando porras. existe alguna restricción con el selenio. No, se puede consumir. La única situación es que no más de 2 meses porque sí puede llegar a dar toxicidad. Ok. Bueno, pues creo que hemos abarcado por completo la parte del hipotiroidismo e hipertiroidismo. Cuando platiqué con la doctora sobre un tema de endocrinología, ella me recomienda tiroides, puesto que es prácticamente el 90% de la consulta, los problemas tiroideos. Por eso tratamos esto, pero definitivamente hay muchísima tela de donde cortar. Si la doctora pues, nos quiere seguir acompañando, si le gustó, Desde pues luego. vamos a estar con nosotras, va a estar con nosotros pues cada oportunidad que se pueda, cada mes o Claro, cada mes y claro, medio claro, que venga. muchas Hay algo muy importante, doctor Castañón. Y aquí junto con el doctor Martínez Vivas, de acuerdo a la consulta o a las estadísticas que veo como médico general, he observado un incremento enorme en las muchachitas con el síndrome de ovario poliquístico. Me gustaría que ese tema, no sé si usted gustan, abordar ovarios poliquísticos, los por qué se han incrementado mucho en las jovencitas este padecimiento endocrinológico y ginecológico. Pues ya que nos diga que sí, ¿cuándo viene Claro. la Eso, próxima vez? eso. Vamos a amarrar. Doctor Alejandro. Ahorita le digo la fecha. Ok. Me parece muy bien. Bueno, Wendo, ¿algo más que deseas agregar para despedirnos? Un poquito sobre el tema del hipotiroidismo y del embarazo. La paciente que ya está embarazada y que recién se sabe embarazada, tenemos que incrementar un 25 a un 30% de la dosis de la levotiroxina, ya por guías. Así veamos los estudios o no los veamos, porque los requerimientos están aumentados. Entonces, de ahí es tan importante que la mujer que se sepa embarazada no suspenda el tratamiento, al contrario, tiene que acudir a atención para que se le incremente y se le ajuste la dosis. Y en la medida que vaya transcurriendo el embarazo, posiblemente va a terminar teniendo el 50% más de la dosis que ella solía tener. Y por eso al final del embarazo volvemos a reducir ese 50% a la dosis que se supone que tenía ya previamente, a modo de mantener los niveles. Rosario, ¿algo para despedirnos? Pues poner mucha atención a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, poner mucha atención a lo que nuestra mente también nos está diciendo y obviamente ir con los especialistas indicados, porque muchas veces esto de la tiroides no siempre es bien tratada. De verdad que hay gente que dice que está enferma de la tiroides y no lo está, ¿no? Entonces sí es bien importante ir con especialistas adecuados para que nosotros tengamos obviamente los tratamientos adecuados, porque acaba de decir la doctora que el tratamiento es de por vida. Doctor Alejandro. Pues nada más en base a la reproducción, pues la tiroides es una de las problemáticas, de los problemas más importantes cuando tenemos dificultades para concebir un embarazo. Pues lo primero que tenemos, una de las causas que debemos de investigar es precisamente la tiroides. Si tu médico todavía no ha indagado cómo está tu tiroides, si no ha habido ese examen necesario, bueno, sugiérelo para que vean cómo está.
Regularmente cuando hay hipotiroidismo y esto, a veces nosotros los ginecólogos nada más pedimos prolactina o un perfil ginecológico y dejamos afuera la TSH, sí. Y la prolactina sale alta y le damos tratamiento para la prolactina y que baje la prolactina y baje la prolactina y la prolactina nunca baja, la prolactina está alta y alta y alta. Pues no, no es así. Porque había hipotiroidismo. Así es. ¿No? Y también las mujercitas que tuvieron en su infancia, perdón, en su edad reproductiva, algún sangrado importante, alguna hipovolemia importante, ¿verdad? Son pacientes que también tienen un compromiso a nivel de una glándula que se llama hipófisis, compromiso importante. Y ese estímulo que esta glándula da a la tiroides a veces falta y pueden crear también hipotiroidismos o problemas importantes y son pacientes que les cuesta también llegar a un embarazo porque están teniendo un problema hormonal de tiroides, ¿no? Entonces hay necrosis de esta glándula y hay esos centros reguladores de liberación de hormona estimulante, pues ya no existen. Y eso puede generar un hipotiroidismo también, ¿no? Que también está asociado pues, con dificultad para que tú te embaraces. También hay que buscar el origen y tiene tratamiento y también se puede generar un embarazo después, ¿no? Marcos, ¿algo para despedirnos? Pues nada más para reafirmar que la parte multidisciplinaria pues siempre va a dar la oportunidad de tener un mejor tratamiento, que la parte del paciente pues tiene que, cada vez le tiene que quedar más claro que es importante lo que piensa, lo que siente y pues estar consciente de que está constituido en una situación biológica y que todas las partes son importantes que se trabajen con los especialistas correspondientes. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo y a los que nos van a escuchar el día sábado a través de su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de la Reunión de la Expresión en el 95.3 de FM. Les agradecemos muchísimo. Agradecemos mucho a quienes nos ven que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población muchísimo más sana y quizás su primo, su tía, su vecina esté padeciendo de la tiroides y no lo sepa. Y a lo mejor escuchando esta sintomatología diga, ah, caray, tengo que ir con la doctora Wendo aprovechando que está por aquí y le hagan el diagnóstico adecuado. Claro, Por sí. favor, compartan. Adelante, doctor, vamos a despedirnos. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radomina, los invitamos para que sigan con la gran programación y le agradecemos a la doctora Gwendolyn Rodríguez Tamariz que haya estado con nosotros en este interesante tema que despertó pues, la expectativa de usted que en estos momentos nos sintoniza a través del 95.3. A nombre del productor de Minamérica, el doctor Fernando Castañón Lego, de nuestros invitados de honor, muchísimas gracias y si Dios nos lo permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntele a su médico. Hasta la próxima, sean felices. Luego. Hasta luego.